Buenos días a todos. Bueno, Melanie ya os ha adelantado alguna cosita, pero voy a explicarlo con un poco más de detalle. Y es que la palabra o el mensaje de hoy, que le voy a pedir al equipo de vídeo también que nos ponga ya la diapositiva, y que se llama así, el legado de Eliseo, va a ser un tiempo un poco diferente a las predicaciones estándar, a lo que hacemos habitualmente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Me gustaría, en este tiempo de la palabra, ir explicando o ir haciendo un pequeño resumen de las 7 predicaciones. No os preocupéis, no voy a predicar las 7 predicaciones, ya están predicadas, están en YouTube. Tranquilos, todos tranquilos. Pero un hilo que recoja, que resuma el centro de esas predicaciones, y le he pedido os he pedido a 7 de vosotros, que ya sabéis quién sois, que oréis por cada uno de los énfasis de las predicaciones. Es decir, que el tiempo de la palabra de hoy no va a ser tanto un tiempo de predicación nuevo, como un tiempo de recordar lo que los mensajes que el Señor nos está hablando por 2 meses, y los vamos a poner por oración también, juntos, ¿vale? Vamos a no solo a hablar la palabra, sino también a orarla. ¿Parece bien? Esta pregunta siempre no sé por qué la hago, porque esto va a ser así, o sea, eso. Pero bueno, me gustaría que os pareciera bien. Es una ilusión que tengo. Cuando llegamos a 2 de Reyes, capítulo 13, en el versículo 14, encontramos este texto. Dice, Eliseo cayó enfermo de una enfermedad por la que iba a morir. Dice el texto. Y en ese mismo versículo, el rey de Israel, que hay en ese momento, que se llama Jehoás, va a expresar lo siguiente al morir Eliseo. Padre mío, carro y auriga de Israel. El auriga es la persona que dirige el carro, ¿vale? O sea, hay un reconocimiento de parte del rey de Israel, que siempre tuvo sus más y sus menos con Eliseo, por cierto, todos prácticamente los que pasaron por ahí, un reconocimiento de que Eliseo, de alguna manera, de parte de Dios, ha sido el carro de Israel, es decir, el poder, la fuerza de Israel es Dios. Él ha representado eso. Y aparte el auriga, el que dirige, ¿no? Y es curioso porque estas palabras que las dice el rey de Israel sobre Eliseo, ¿sabéis quién las dijo exactamente iguales en otra ocasión? ¿Sabéis quién las dijo? Las dijo Eliseo mismo. Fueron sus palabras, de hecho, lo tenéis ahí en el capítulo 2, versículo 12, fueron sus palabras cuando Dios se llevó a Elías. ¿Recordáis la predicación de Valeria, que fue la segunda de la serie, que nos explicó cómo fueron de Gilgal a Jericó, de Jericó, a varios sitios, y un momento en que Dios se lleva a Elías? Cuando eso sucede, Eliseo clama, Padre mío, carro y auriga de Israel. ¿No? Es como un clamor de reconocimiento por esa persona que se marcha, de lo que ha significado esa persona. Y ahora es el rey de Israel el que dice eso de Eliseo. Y esto del legado de Eliseo es porque realmente no solo me gustaría que pensáramos en el legado histórico, es decir, lo que Eliseo significó para las personas de su tiempo, sino que el tiempo de hoy de la palabra es para que pensemos en cuál es la herencia que nosotros recibimos de él. Y vamos a ver, pues, a través de las 7 predicaciones que ya han sido predicadas, algunas cosas que creo que podemos llamar la herencia que recibimos de Eliseo, la iglesia. Es algo que recibimos, que deberíamos ponerlo en valor. La primera de las 7 predicaciones tuvo que ver con el llamamiento de Eliseo. Recordaréis la escena enseguida, nos la predicó Josué el primer domingo de mayo, y era una predicación que nos hablaba del primer libro de Reyes, capítulo 19, que es cuando Elías se ha ido a Horeb desesperado y hasta le pide a Dios que le quite la vida, y Dios le dice a Elías que todavía no ha acabado con él, que se anime, le pone a dormir, le da comida, lo anima, y cuando lo levanta le dice, todavía hay cosas que tienes que hacer. Y una de las cosas que tiene que hacer, se la dice, es ungir a Eliseo como profeta detrás de él. ¿Cuántas veces pensamos que Dios ya ha acabado con nosotros, ¿no? Ya ha acabado con nosotros, pero Dios no ha acabado con nosotros. Y hay cosas que Él todavía quiere que hagamos. Bueno, Elías va a salir de esa situación
Y ahí hay una escena en la que él va a echar su manto sobre Eliseo. De Eliseo se nos dice que tenía bueyes y que trabajaba en el campo. Y vais a recordar enseguida que Josué nos explicó que cuando Eliseo es llamado, aunque la palabra llamamiento no aparece en ningún momento en el texto, cuando Eliseo es llamado, él va a sacrificar sus bueyes y los va a cocinar. Y la leña para cocinarlos va a ser su arado roto. Es decir, el arado era de madera y él lo va a usar, lo va a quemar para sacrificar sus bueyes. Es decir, Eliseo nos está enseñando que cuando Dios nos llama a su obra, hay cosas que dejar atrás. Si Él nos llama a vivir de una forma, es que la forma en la que vivíamos antes hay que dejarla atrás. Si Él nos llama a dedicarnos a su obra, la obra a la que nosotros nos dedicábamos antes, es una obra que ya no es útil. Simplemente no se pueden hacer las dos cosas, hay que elegir. Y Él es radical. Él va a quemar las naves, va a quemar el arado y va a sacrificar los bueyes, ya no hay marcha atrás. Y este primer énfasis, esta primera herencia que recibimos de Él, me gustaría que la pusiéramos en oración como iglesia. Y le he pedido a Lorenzo que por favor nos guíe en esta oración. Es lo que vamos a hacer. Vamos a estar orando durante ese tiempo la palabra y Lorenzo nos va a guiar en esta oración. Como es la primera, os pido no solo que escuchéis la oración, sino que juntos como iglesia oremos por estas cosas, ¿vale? ¿Os parece? Bien. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, Vale. sí. Bien, hermanos. Gracias, Padre, porque tú nos has dado un mensaje muy claro en la vida de Eliseo, Señor. Él tuvo que quemar sus bueyes con la leña de su arado y de su yugo. Él tuvo que rechazar su presente, que era el arado y el yugo, y tuvo que rechazar también el futuro, que eran sus bueyes. Ya no podía volver a arar. Lo había rechazado todo. Su presente y su futuro había cambiado en un momento, Señor. Ayúdanos a que nuestras vidas también sean cambiantes, a que dejemos nuestro presente y provoquemos que nuestro futuro sea en condiciones y en tu voluntad, Señor. Por tu nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Segundo domingo de la serie, Valeria predicó sobre lo que podríamos llamar la sucesión, que es el momento en el que Elías deja de ser el profeta de Dios y Dios lo lleva y Eliseo empieza su ministerio, un ministerio que va a durar prácticamente 50 años. Es interesante que observemos también los textos que la Biblia registra sobre la vida del profeta Eliseo, porque no son todas las cosas que le pasaron en 50 años, hubieron muchas más. Lo que quiere decir que Dios ha decidido dejarnos unas historias en particular de la experiencia de vida de Eliseo, y de ahí tenemos también que preguntarnos por qué. ¿Por qué el Señor ha dejado estas historias? ¿Qué es lo que quiere enseñarnos? ¿Qué es lo que quiere comunicarnos? Bueno, en esa historia, que está en el segundo capítulo del segundo libro de Reyes, recordáis que Elías y Eliseo van circulando por un camino que les lleva de Gilgal a... ¿Dónde, Valeria, les lleva? A Jericó. Antes de Jericó hay otro sitio. A 3 ciudades, Gilgal, Jericó, y luego acaban en el Jordán, no recuerdo la tercera ciudad. Y cada vez que llegan a una ciudad, los profetas de la ciudad salen al camino y le dicen a Eliseo que tu maestro se va. Y él cada vez, se repite la misma escena, no es cada vez dice, ya lo sé, dejadme tranquilo, etcétera, etcétera. En esa historia, Elías intenta deshacerse de Eliseo incluso, intenta decirle, no vengas conmigo. O sea, él quiere como... Él sabe que es como el último capítulo de su historia y está como intentando encontrar espacio, parece que personal, pero Eliseo le dice, no te voy a dejar, le sigue, etc. Y hay una oración, una petición que la tenéis en el versículo 9, que yo la he pasado a la primera persona al plural porque quiero que sea la petición de la iglesia. Pero en ese día era la petición de Eliseo a Elías. Y es, te rogamos, Señor, una doble porción de tu espíritu, que una doble porción de tu espíritu venga sobre nosotros. Eliseo le dice a Elías, por cierto, Elías le pregunta una pregunta que sale hasta 3 o 4 veces en las predicaciones de estos 2 meses. Pregunta, ¿qué quieres que te haga? Una pregunta que se hace varias veces en esta sección de la Biblia. Y la respuesta de Eliseo va a ser que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. Valeria ya nos explicó que eso no significaba necesariamente el doble en el sentido literal, sino el hecho de la herencia. Es decir, que lo que tú has tenido,
que lo que tú has sido, yo también lo sea. Que el espíritu que se ha movido contigo se mueva conmigo. Recibir lo que Dios te ha dado, recibirlo para seguir haciéndolo. Y recordáis que él con el manto separa las aguas y luego cuando Eliseo tiene el manto, también es lo primero que hace. Separa las aguas y sana unas aguas que estaban envenenando a la población. ¿Recordáis toda esta historia? Bueno, algo clave en el entendimiento de Eliseo, desde antes de empezar su ministerio, es que sin el espíritu que había movido a Elías día a día, era imposible ningún ministerio en el Señor. Y eso también es un legado, una herencia a la que nos tenemos que aferrar. Esta comprensión de que no existe ningún servicio para el Señor, ninguna vida para el Señor, ningún ministerio para el Señor, si no es a través del Espíritu del Señor. Y esta va a ser nuestra segunda oración de hoy. Es esta herencia que recibimos de Él, aferrarnos a Él. Recordar estas cosas que son fundamentales. Le he pedido a Pili que nos dirija en esta oración. Que el Señor, que el Espíritu del Señor sea el que nos mueva en nuestra vida. Por favor, Pili, ¿nos puedes dirigir? Señor, te damos gracias y te pedimos, Señor, que así como Eliseo tenía el espíritu del Señor y quería servirle, Señor, que nosotros tengamos ese espíritu y podamos realmente ser luz y sal, Señor, en este mundo. Te alabamos y te bendecimos y te damos gloria y honra y que realmente seamos lo que tú quieres que seamos, Señor, con tu Espíritu Santo, que sin tu Espíritu Santo no podemos servirte ni ser nada en esta vida, Padre, en el nombre de Jesús. Eliseo tuvo muy claro, no se trataba de hacer nada en particular, se trataba de hacer lo que el Espíritu le dijera que hiciera. Que eso se grabe a fuego en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Que no vamos a hacer la obra de Dios sin el Espíritu de Dios, es imposible. Solo a través del Espíritu de Dios podemos hacer la obra de Dios. El tercer mensaje de la serie no se llamó Fe y Obediencia, tenía otro título, pero recordaréis la historia que nos predicó ese día Nelson, que era una historia en la que tres reyes, Israel, Judá y Edom, creo que es, o Moab, no recuerdo cuál era, Edom, van los tres juntos hacia Moab a combatirla. Y en el momento en que están llegando, y de hecho hacen un recorrido que no es el natural, sino que van para llegar por detrás del territorio, y en el momento en el que están ya cerca, se quedan sin agua. Y ante esa situación de tres ejércitos sin agua, el rey de Israel y el rey de Judá tienen reacciones diferentes. El rey de Israel se desespera, le entra la angustia ante la adversidad que están viviendo. Mientras que el rey de Judá, que está viviendo la misma adversidad, Nelson nos lo explicó muy bien, lo que pregunta es, bueno, ¿hay algún profeta del Señor para consultar? Y buscan a Eliseo. Y en esa circunstancia, Eliseo les va a hablar de parte de Dios y les va a pedir algo, ¿cómo diría? Algo completamente irracional. O por lo menos ilógico, que es que hombres que están sin agua y llevan días de viaje se pongan a cavar zanjas. No sé si has visto obreros de la calle que están con pico y pala trabajando fuerte. Nos trajeron por ahí está la pala. Pero imagínate que un obrero de esto se pasa 2 días sin beber agua y tiene que seguir. Bueno, pues Eliseo les dice de parte del Señor que todo el valle en el que están lo caben en zanjas, que es, como os digo, una absoluta locura bajo el sol en el desierto. Ellos van a obedecer. Y Nelson nos explicaba que ellos obedecen porque confían. Es decir, la razón por la que se pueden hacer algo que es ilógico es porque confían que Dios, que les ha dicho que va a llenar de agua esas zanjas que ellos van a cavar, ese Dios va a hacer lo que les ha dicho que va a hacer. Y Nelson le daba la vuelta a ese argumento y nos decía, por eso creo, lo decía él, que muchas veces cuando no obedecemos a Dios, lo que realmente hay detrás es una falta de confianza. Es decir, si yo creyera lo que Dios me dice, haría lo que me pide
confiando que Él va a cumplir con su palabra. Pero muchas veces nuestra falta de obediencia está relacionada en verdad con una falta de verdadera confianza. No confiamos. Bueno, aquel día pasaron muchas cosas, como os he dicho, no voy a reexplicar la historia, pero creo que un tercer punto elemental que tenemos que recoger como legado, como herencia de lo que Eliseo nos enseña, es esa confianza ciega, si me permitís la expresión, en la palabra de Dios. Que si Dios ha dicho algo, Dios lo va a cumplir. Y le he pedido a Pablo que nos dirija en esta oración de la manera en la que Eliseo y de la manera en la que aquellos hombres aquel día también obedecieron porque confiaban, que el Señor nos guíe a confiar en Él. Que nuestra herencia sea, oye, igual que ellos hicieron, igual que ellos confiaron, tenemos que seguir hoy confiando en el Señor. ¿Sí? ¿Os parece? Vamos a orar de esto. Señor, te damos gracias. Gracias por lo que tú estás hablando a cada uno de nosotros. Que cuando tú nos mandas, Señor, a cavar zanjas, donde tú nos direccionas, es que debemos obedecer. Es un paso de obediencia, sabiendo que algo va a pasar. Por eso que seamos obedientes a donde tú nos mandes, sabiendo que donde cabemos vamos a encontrar aguas, esas aguas que son de bendición para nuestras vidas, que aprendamos a confiar en ti, Señor, porque es un paso de obediencia, un paso de confianza, y tú eres digno de toda confianza, Señor. No podemos confiar nadie más que en ti, Señor. Por eso, Señor, este paso de obediencia, así como tú has hablado a tus siervos, donde vayamos, ahí debemos ir, Señor, cavar zanjas, encontrar esas aguas de bendición para nuestras vidas. Y eso, Señor, nos hace estar confiados en tus promesas, en tus palabras para nuestras vidas, Dios. En el nombre de Jesús, amén. El cuarto mensaje tenía por título El aceite de la viuda, es un mensaje que prediqué yo, y que relataba la historia de aquella viuda que estaba en una situación de deuda con 2 hijos que se los quería llevar el acreedor y que va a Eliseo desesperada. Y hay una pregunta que ya ha aparecido, que es esto de, ¿recordáis? ¿Qué haré por ti? ¿No? Eliseo le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Pero también lo siguiente que le dice es, ¿qué tienes en tu casa? Y por eso la frase aquí transformada es, ¿qué haré o qué haremos por los demás? Y luego reconozcamos qué tenemos en casa. Recordad que en la historia de la viuda, aunque ella dice, no tengo nada más que un poco de aceite, y está en angustia porque no tiene cómo cubrir la deuda, parte de lo que vimos en la historia es que en verdad ella, aunque estaba agobiada por la situación, había muchas cosas que sí tenía, pero en el momento no las ponía en valor o no se daba cuenta. Tenía salud y podía trabajar, tenía tierras que había recibido como herencia, tenía una casa, tenía 2 hijos también y tenía un poco de aceite. Y vimos en la historia como todas esas cosas en verdad operaban en manos de Dios para resolver su situación. El centro de este mensaje tenía que ver con el tema de la ayuda, ¿no? De cómo lo difícil que es a veces un proceso de ayuda, de cómo saber cómo ayudar a otras personas, cuándo intervenir, cuándo no intervenir, cuándo pedir ayuda. Muchas veces no sabemos pedir ayuda o no sabemos cuándo pedir ayuda. Y por eso también creo que recibimos de parte de Eliseo y en esta historia esta herencia de que debemos ser una comunidad, como fue la comunidad de esa viuda. La comunidad de esa viuda fue la comunidad, recordáis, que cedió sus vasijas. Todos dieron sus vasijas y la ayuda de todos y la de Dios fue lo que intervino para sacar, liberar a esta viuda y sus hijos de la pobreza y de la situación de esclavitud a la que iban a entrar los niños, los chicos. ¿Sí? Entonces, la oración que me gustaría que hiciéramos también, como herencia y para seguir adelante en todo lo que aprendemos de la vida de Eliseo, tiene que ver con esto, de que el Señor nos ayude a ser la comunidad que ayuda, la comunidad que está con vasijas siempre preparadas para el que la necesita en un momento dado. Y le he pedido a Dani que nos dirija en esta oración. Por favor, Dani. Gracias, Señor, por el día de hoy. Permítenos tener aceite y abastecernos cada día de ti y que nunca nos falte de nada a tu lado. Permítenos tener una comunidad en la que no tengamos vergüenza de pedir ayuda y tenerte a ti siempre. Y abre nuestro corazón para poder tener todo en ti. Amén. Gracias, Dani.
El quinto mensaje de la serie, veis que la cosa, os he dicho que no iba a predicar cada mensaje, va más o menos ágil. El quinto mensaje tuvo por título, no tengo a Osvaldo, lo tengo por aquí Osvaldo, algo así como la presencia en tu habitación. Es que le puse un título, ¿dónde estás? Tu presencia, la habitación en tu presencia, ¿cómo era? Que parece un título de una canción de Alex Ubago. Tenía que ver, voy con la historia ya, el título era muy largo. La historia tenía que ver con una mujer que tenía recursos económicos y que vivía en un lugar por el que Eliseo solía pasar, y cuando ella le veía pasar, solía invitarle a casa. Era hospitalaria y solía invitarle a comer. Bueno, pasando el tiempo, a la que ya tuvo un poco más de relación con él, esa mujer habló con su marido para convencerle o acordar con él a hacer una habitación en la casa para cuando Eliseo pasara. O sea, convertir una parte de la casa, concretamente el aposento alto, una habitación en lo alto, como si fuera un hostal, pero solo para Eliseo, para cuando Eliseo pasara por ahí, hospedarle, ¿no? Y llevar la hospitalidad a un lugar mucho más extremo. Lo cierto es que la historia era una historia que tenía varias intrahistorias, era compleja, porque ella lo hacía y Osvaldo nos explicaba que una de sus motivaciones principales era tener cercanía con Dios. Es decir, ella reconocía quién era Eliseo, reconocía que Eliseo era un portavoz de Dios y quería tener cerca al portavoz de Dios, y eso es porque tú quieres tener cerca la voz de Dios. Entonces, ese crear esa habitación era como abrir un espacio a la cercanía con Dios, ¿no? A la intimidad con Dios. Después se abrían otras historias en la que Giezi, que va a aparecer en las 3 siguientes, que es el siervo de Eliseo, reconoce una necesidad de la mujer que Eliseo no ha reconocido. Y que aparte es muy evidente. Giezi se da cuenta que esa mujer no ha tenido hijos, lo cual en esa época de la historia y en esa cultura era signo de maldición. Así que, sin que ella lo pida, Eliseo le habla y le dice que va a tener un hijo, que efectivamente tiene un tiempo después, y aún la historia salta más adelante, cuando ese niño ya es un poco más mayor y está trabajando en el campo con su padre, enferma y fallece. Y esa mujer entra en, como es lógico, en una especie de desazón, se va a buscar a Eliseo y le dice, yo no te lo pedí, ¿para qué me lo diste? Y vemos a Eliseo yendo hasta la casa y en una escena rara y que se parece mucho a una que encontráis en 1 Reyes 17, en la que Elías hace prácticamente lo mismo, ora por ese niño y ese niño acabará resucitando. Por cierto, eso sucederá en ese lugar que se ha construido especialmente para estar cerca de Dios. Y Osvaldo señalaba cómo la presencia de Dios, como esa inversión en buscar a Dios, en buscar la presencia de Dios, que ese lugar es el lugar donde hay vida y donde hay resurrección. No es casualidad que sea justamente en ese lugar. Así que la quinta cosa ya que estamos viendo que heredamos de la vida y del ejemplo de Eliseo es ese priorizar en buscar la presencia de Dios, que en verdad es esta mujer la que lo hace. Pero ahí está esta historia, ¿no? Y le he pedido a Clara que nos dirija, estás ahí, que nos dirija en esta oración, que como iglesia sigamos siguiendo ese ejemplo, ¿no? De priorizar el espacio en el que estoy con Dios. Padre, te damos muchas gracias por esta preciosa oportunidad. Y en esta hora, Señor, quiero pedirte en el nombre de Jesús que nos des ese corazón de esa mujer que anhelaba tu presencia, Señor, que anhelaba y deseaba estar siempre cerca de ti, que anhelaba conocerte, Señor. Estos tiempos son difíciles y nos enredamos y nos confundimos con muchas cosas y pocas veces, Señor, buscamos y anhelamos con tanta anhelo y con tanto deseo tu presencia. Así que yo te pido en esta hora que toques cada uno de nuestros corazones para que anhelemos, Señor, estar en tu santa presencia, Señor. Quiero pedirte, Señor, que en cada corazón también haya ese deseo de poner todo lo que tenemos, lo que somos, lo que hacemos, lo pongamos a tu disposición, Señor, porque sabemos que tú obras conforme tus grandes y maravillosas voluntad, Señor, en nuestras vidas. Así que yo te ruego, Señor, que pongas en nuestro corazón el deseo de servir, de ayudar, Señor, de que todo lo que tú nos pones en nuestras manos, Señor, sea para darte la gloria, Señor, para bendecir a otros,
para estar, Señor, bendiciendo tu pueblo, Señor, para estar, Señor Dios Todopoderoso, haciendo lo que tú quieres que hagamos, Padre. Te pedimos que nos llenes de tu gracia, de tu favor, Señor, y que donde quiera que cada uno de tus hijos esté, seamos una luz que alumbre, Señor, que aunque no digamos palabras, Señor, pero que con nuestros hechos, con lo que hagamos con nuestras manos, con lo que hagamos, Señor, con nuestro cuerpo, con nuestros ojos, Señor, esto te demos la gloria y te demos la honra, y así, Señor, podamos recibir los beneficios de sentirte, de vivir, Señor, completamente en intimidad contigo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. En el sexto mensaje, un mensaje que predicó Xavi en nuestro culto unido el segundo domingo de junio, y en el séptimo, en los dos aparecen los sirios, enemigos comunes del pueblo de Israel en esta época, con el que continuamente había batallas. En el sexto mensaje aparecía un general del ejército llamado Naamán, que traía lepra y al que lo enviaban a Eliseo. Eliseo le enviaba a bañarse en el Jordán 7 veces y él salía limpio de su lepra, salía limpio del Jordán, y como era una persona adinerada y por las costumbres de la época, ofrecía regalos a Eliseo que Eliseo rechazaba. Entre otras cosas porque Eliseo no quería que ese hombre pensara que había comprado su sanidad o que la había pagado, sino que la había recibido de gracia. Así que lo enviaba de vuelta para Siria y ese hombre se iba. Pero Giezi, del que ya os he hablado hace poco, en su cabeza empezó a hacer, Xavi nos explicaba, ¿no?, ese proceso en el que una idea en tu cabeza te va llevando a otro sitio. Y explicaba que en su cabeza pensaba quizá que Eliseo se había equivocado en ese gesto que podía ser interpretado como un desagravio o como un error. Y él se iba detrás de ese general y llegaba hasta donde estaba él y le mentía, haciendo entender que era enviado por Eliseo, y le mentía en las razones le decía que había 2 personas que habían llegado en necesidad, y recibía plata, vestidos de parte de este general, y volvía y mentía de nuevo a Eliseo diciéndole que no venía de ningún sitio. Y recordaréis que al final de esta historia, Eliseo le va a decir a este Giezi, a su siervo, le va a decir: ¿es acaso tiempo de recibir plata, de recibir vestidos, de recibir...? Y el centro, o uno de los centros de esta predicación, tenía que ver con esta manera en la que vemos que Eliseo y Giezi interpretan la realidad. Es decir, cómo interpretan los tiempos de Dios. Eliseo está interpretando los tiempos de Dios en esta escena como tiempos de sanidad. Son tiempos para sanar a otros. De hecho, para sanar a enemigos. Algo de lo que nos hablará Jesús muchos años después. Orar y buscar la sanidad de los enemigos. De sanar a un general enemigo, de tener misericordia con él, de tener gracia. Es decir, en la mente de Eliseo, los tiempos de Dios son los tiempos de salvación, tiempos de sanidad, tiempos de restauración. Mientras que los hechos de Giezi parecen decir otra cosa, parece decir que es tiempo para negociar con el dinero, recibir regalos, ver qué se puede hacer con los recursos que están en tu mano. Y creo que algo que recibimos también de Eliseo es esto, es el entender, el que seamos entendidos en los tiempos de Dios, entendidos en su voluntad, en qué es lo que Él quiere para nosotros en este tiempo. Si Él nos tiene viviendo aquí y ahora a cada uno de nosotros y a nosotros como iglesia, ¿qué es lo que espera de nosotros? ¿Para qué son estos tiempos en los que estamos viviendo? Le he pedido a Alan que nos dirija orando por esto. Señor, te damos gracias porque nos hablas constantemente y tus sanidades siguen tan vigentes en el Antiguo Testamento como hoy en día, Señor. Te pedimos, por favor, que nos ayudes a entender, primero a seguir tus directrices, a saber escuchar tu palabra para confiar en ti y ser sanos y salvos, Señor. Porque has venido a redimirnos, a traer tu cielo, tu reino en esta tierra, Señor, y ser hijos tuyos. Te pedimos también que seas lo duro que tengas que ser con nosotros, porque muchas veces utilizamos la astucia que tú nos das para creernos mejor que tú, para no confiar del todo en la palabra que nos das, Señor, creernos más inteligentes, y buscamos argucias para salirnos con la nuestra.
cuando esa astucia la deberíamos implicar, la debíamos depositar en entenderte, comprenderte. Así que, Señor, te pido que nos des revelación, que nos des paz y calma en nuestro corazón para saber seguir tu palabra y escucharla, Señor. En tu nombre. Amén. Séptimo y último mensaje fue predicado la semana pasada por Josué. Trajo aquí un escudo y nos habló de una batalla con los sirios, como ya se ha anticipado, que eran los enemigos más habituales en ese tiempo. De nuevo, la predicación no se llamó Visión de Dios, pero recordaréis que en esa escena, en esa batalla, una de las cosas que pasan es que de nuevo Giezi está ahí con Eliseo y hay muchos enemigos, o sea, todo el ejército sirio está enfrente y Eliseo ve que Dios está con él, ve el poder de Dios, no tanto el poder de los enemigos. Eliseo lo tiene claro en esta historia. Mientras que Giezi está asustado y Eliseo le pide a Dios que le muestre a Giezi su poder y hay una especie de teofanía en la que él ve, digamos, que los ejércitos del Señor y que están de su parte. Y Josué nos decía sobre la oración que muchas veces estamos planteando la oración como decirle al Señor lo que nosotros vemos. Es decir, le digo, le lamento mis quejas, mi dolor, mis cuestiones, ¿no? Le digo cómo veo el mundo, hablo con Él sobre cómo yo veo el mundo. Y sin penalizar esa forma de orar, que no es la intención, Él nos decía que la oración debería ser mucho más para pedirle a Dios que nos enseñe cómo Él ve el mundo, incluso por encima de expresarle nosotros cómo nosotros lo vemos. Que no tiene nada de malo que le expresemos cómo vemos el mundo y cómo vemos las cosas, pero que por encima de eso deberíamos rogarle a Dios que nos enseñara cómo ve Él el mundo. Y lo que va a ver Giezi, en verdad, en esa escena es lo que Dios ve. Va a dejar de ver las cosas como Giezi para empezar a verlas como Dios ve las cosas. Y eso cambia totalmente su perspectiva y cambia la situación. Y ese es el último punto por el que vamos a orar. Por tener visión de parte de Dios. No solo es, pues igual como oraba Alan ahora, ¿no? Nuestras capacidades, nuestra inteligencia, nuestros dones, todo lo que nosotros podemos poner en acción, que Dios nos lo ha dado para que lo pongamos en acción, pero no para que reposemos sobre ello, no para que confiemos en eso, sino que por encima de eso, Señor, ¿qué es lo que tú ves? Déjanos ver lo que tú ves, porque si vemos lo que tú ves, vamos a poder actuar como tú actuarías, vamos a entender por qué nos pides que actuemos de esa manera. Le he pedido a Alba que nos dirija en esta oración. Padre, te damos gracias por tu protección, te damos gracias porque siempre has estado ahí en todas nuestras batallas y nos sigues protegiendo hoy, Padre, y lo seguirás haciendo. Te pido que nos ayudes a ver cuáles son esas verdaderas batallas que enfrentamos cada día. Padre, ayúdanos a ver las cosas que tú ves, a ver el mundo como tú lo ves y enséñanos a tener esa visión, Padre, que no sea lo que nosotros vemos, lo que nosotros queremos o deseamos, sino que tú puedas implantar en nuestra mente y en nuestro corazón lo que tienes para nosotros cada día, Padre. Ayúdanos a ver las cosas como tú las ves. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Como veis, hay mucho que digerir de la herencia. La herencia de Eliseo es una herencia abundante. Y hoy estamos cerrando este tiempo de reflexión, de palabra, que versa alrededor de todos los textos en los que nos habla Eliseo con el legado. Tenéis ahí, hay una diapositiva más, creo. ¿Puede ser? ¿Vídeo? ¿Me veis? ¿Hay una más? ¿No hay? ¿No hay? ¿No? Yo tenía otra preparada, ¿no? Vale, pues no la hay. Actuaré como si no lo hubiera. Entonces, el legado de Eliseo, cada uno de vosotros lo está recibiendo de una manera diferente. Es decir, claro, todo lo que hemos estado orando, todo lo que estamos entendiendo que aprendemos de él, de su ejemplo, es algo que recibimos como iglesia, lo recibimos todos juntos. Pero tampoco quiero negar la realidad de que probablemente a lo largo de estas semanas Dios te ha hablado a ti en particular y tú estás recibiendo de todas esas cosas y quizá alguna de esas cosas está siendo la que Dios está utilizando más para hablarte de algo que necesita hablarte a ti. Entonces me gustaría que acabáramos con una última oración que lo hiciéramos por parejas. Es decir, que te pongas con la persona que tienes al lado o cerca y que cada uno comparta al de al lado qué es lo que está aprendiendo de Eliseo, qué
qué lección de vida, qué Dios está hablando contigo a través de esas historias de Eliseo, se lo cuentas al de al lado y el de al lado que ore por ti. Y viceversa. Y luego la otra persona cuenta, pues a mí yo lo que estoy aprendiendo es esto, a mí lo que Dios... ¿Se entiende? Compartes lo que Dios está hablándote, enseñándote con Eliseo y demás, y la otra persona ora por ti, y con eso cerramos. ¿Os parece? Por favor, no perdamos el tiempo, ya os conocéis con la persona que tenéis al lado, no seáis tímidos. Si hace falta preguntar el nombre, lo hacéis. Tenemos 5 minutitos.